Hombre, pues ya que soy una persona bastante humanitaria, yo veo que esto es una cosa bastante lamentable, entonces decidí venir a hacerles una ayuda. Bueno, entonces, don Jimmy, yo quiero saber, para usted, ¿quién era Gonzalo Rodríguez Gacha? Pues yo pienso que era un colombiano común y corriente, de extracción campesina y sobre todo muy patriota, ¿no? Quería mucho su país y quería mucho su pueblo natal, que era Pacho. Él nació en una vereda que se llamaba Veraguas, aquí de Pacho. ¿Usted dónde lo conoció? Yo lo conocí aquí, sí. Él cuando empezó a llegar, después de un periodo en que se ausentó y empezó a llegar ya con cierta capacidad económica, entonces pues se hizo amigo casi de todo el pueblo. Yo tenía en esa época varias discotecas acá y a través de las discotecas y los negocios de trago nos hicimos amigos. Después ya empezamos una amistad que se terminó hasta el día en que, o el año en que lo mataron a él. O sea que ustedes tenían una relación pues, cercana. Sí, relativamente cercana. Y además de eso, después de tal vez un año de amistad, yo empecé a trabajar con él ya. Yo le manejaba toda la parte de la farándula, de los artistas que se traían. Era el encargado también de actualizar la música en las diferentes fincas que él tenía y manejarle todos los aspectos, pues, netamente como de logística, de electrónica y de equipos de sonido, de televisión, de todo lo que tenía en sus fincas. Bueno, usted que estuvo como tan cerca de él, ¿usted cómo lo describiría? ¿Cómo era él, su forma de ser y todo eso? Pues él era una persona común y corriente, de pronto era un ser superdotado en varios aspectos, ¿no? Uno de ellos era la memoria tan privilegiada que él tenía. Él conoció a una persona y después de 1 o 2 años todavía la recordaba por el nombre, por el sobrenombre que le tenía, por el apodo. Y él siempre iba adelante de todo lo que pasaba, él siempre tenía la percepción de lo que iba a pasar. Él era una persona que con la mirada, él lo miraba a uno y él descifraba muchas cosas de las que uno estaba pensando de pronto con el solo hecho de mirarlo. Más o menos, ¿cuántos años de amistad tuvieron? Yo comencé la amistad con Gonzalo, yo creo que eso fue como en el año 79, sí, más o menos 78, 79. Él murió en el 89, como 10 años duramos de amistades. ¿Qué recuerdo tienes? ¿Una anécdota que usted diga que...? Anécdotas, anécdotas montones. Sí, yo creo que la que más me pegó a mí es que él me dijo una vez que él estaba muy jodido en San Victorino, él vendía zapatos en un puesto de zapatos y que un día borracho le dijo a la Virgen del Carmen, le pidió que lo ayudara, que le diera plata. Y dijo, ella me ayudó, Jimmy, pero yo creo que se le fue la mano. Sí. Bueno, ¿y por qué a él le decían el mexicano? ¿Qué relación tiene? Según me contaba él en alguna ocasión, él empezó a incursionar en el mundo del narcotráfico con la marihuana. Y el primer cargamento grande que coronó, lo coronó en el puerto de Mazatlán. Y a raíz de eso, y como homenaje de pronto a ese pueblo o esa ciudad pues que le dio entrada a un mundo de poder y de dinero, pues se pegó mucho de las costumbres mexicanas. Es que tenía un caballo que se llamaba Tupac Amaru. Sí, tuvo varios caballos, pero el emblema de él era el Tupac Amaru, sí. ¿Y qué recuerda usted de ese caballo? No, mucho, un caballo fuera de concurso, un caballo fuera de lote. En esa época ningún animal se acercaba ni siquiera pues a tratar de competir con el caballo, porque era un caballo fuera de concurso en todos los concursos donde lo exhibieron. Un caballo de $1 millón en esa época. Era un caballo fuera de tipo. Bueno, otra de las aficiones de Gonzalo era el fútbol, ¿no? Pues sabemos que él era hincha de Millonarios. ¿Usted estuvo en alguno de sus partidos? Sí, claro. ¿Empezaron aquí? No solo hincha, sino él también tenía una participación accionaria grande, era el mayorista de acciones de Millonarios. En varias ocasiones estuvimos en eventos con Millonarios. Aquí hizo pretemporada Vivalda, el Toro Funes, Godoy y varios de los grandes futbolistas de esa época eran contratados con plata de Gacha. Y nosotros los conocimos antes que cualquier aficionado. Ellos venían y hacían aquí pretemporada. O sea que ellos hacían la pretemporada aquí, pero solo venían ellos o venían... No, venía el grueso del equipo. Sí, venía Pimentel, que en esa época era accionario del equipo.
y venían todos los jugadores, la mayoría de jugadores venían, uno o dos pues no venían porque de pronto ya había rumores de que él andaba en cuestiones de narcotráfico y se tocaban de venir, pero la gran mayoría venían y jugaban aquí sin ningún problema. ¿Usted es de aquí de Pacho? Sí, soy Pacho. ¿Usted considera que hay algo que agradecerle a Gonzalo aquí en el pueblo? Pues yo pienso que sí, dentro de las cosas buenas que él dejó pues bastante flujo económico en cuanto a salarios de la gente que trabajaba con él. Pues, los que trabajábamos en una o en otra cosa, pues teníamos capacidad económica en esa época importante, ¿no? Y además de eso, pues hubo mucho movimiento de finca raíz, tanto a nivel urbano como rural. Eso yo creo que ayudó mucho al pueblo. Por lo menos en la época de Gacha, pues el pueblo, como se ve pues, en las fotos, se ve como un pueblo muy pobre. El pueblo sí tuvo un crecimiento muy grande después de eso. ¿Y qué tal fue el estado del pueblo después de que él murió? Bueno, eso se puede dividir en dos, pienso yo, en dos épocas, en la antes y después de Gonzalo. Pues en la época de Gonzalo, la gran mayoría del Pachuno trabajaba con él, la gran mayoría, indirecta o indirectamente, y más que todo quiero realzar esta parte, ¿no? Que él venía aquí no como narcotraficante, sino él venía aquí como empresario y como amigo en la parte que uno conoció, porque ya sus negocios, después de que se supo que él que era el cartel del Medellín, que él tenía importantes inversiones en México, en los Estados Unidos y todo, pero nosotros esa faceta no la conocimos muy bien porque él aquí era otra persona totalmente diferente. En esa época, pues, como digo, había bastante flujo de dinero y casi todos nos beneficiamos, bien sea con carro, con casa, en fin. Y marcó una época. Ya después de después de la muerte de Gonzalo vino una especie como de depresión, porque ya pues el flujo de capital no era el mismo. Eso tomó más o menos, yo pienso, de 1 a 10 años. Y luego ya el pueblo tomó su ritmo normal. Ya la gente que trabaja con él se dedicó a la ganadería, a la agricultura y a otro tipo de actividades que realzaron también la economía del municipio, pero ya de una manera diferente, porque ya era un trabajo que era totalmente diferente al que se tenía en esa época. O sea que prácticamente la economía del pueblo se regía por Gacha. En esa época sí. No toda, pero la gran mayoría, porque cuando Gonzalo murió, se asegura y que tenía más o menos 5.000 empleados. De esos 5.000 había una gran porcentaje que era de Pacho, entonces eso movía mucho la economía. Y pues como hemos visto en los documentales y esos videos, el entierro de Gacha fue acá. Sí, acá fue. ¿Y qué tal fue ese día? O sea, ¿cómo fue la reacción de la gente cuando trajeron al patrón, como le dicen ellos, aquí el pueblo a enterrar? Pues yo le comento lo que vi, porque yo en esa época ni podía estar aquí porque tenía inconvenientes a raíz precisamente de la cercanía mía en ciertos aspectos con él. Pero supe que el pueblo se volcó porque a él lo quería mucho, la gente. Él era como un dios aquí, él venía y eso inmediatamente el pueblo se paralizaba. Todo el mundo era detrás de él y era un acontecimiento cuando él venía normalmente cada 15 días. Pero como les digo, él nunca, la cuestión del narcotráfico aquí nunca se vio. Es más, él cualquier empleado que supiera que estaba metiendo droga, inmediatamente lo sacaba, porque él aquí no permitía nada de eso. Por fuera, pues ya son otras cosas a las que uno no tiene muy bien conocimiento, pero aquí era diferente. A lo que él buscaba era como beneficiar al pueblo. Sí, A los suyos. Sí, a los suyos, sí. La mayoría de gente que trabajaba con él era oriunda de Pacho, eso sí. Y en una época eso era un estigma. Ustedes lo paraban en Bogotá y usted la cédula de Pacho, eso era problemático, porque inmediatamente lo investigaban, lo vellaban, todo. Eso era... Ahorita ya, pues gracias a Dios ya pasó esa época. Hoy en día, ¿cómo es la percepción de Gonzalo acá en el pueblo con las nuevas generaciones y de la misma forma con las antiguas generaciones? Bueno, la antigua generación tiene un buen recuerdo de él porque, como les contaba anteriormente, pues él ayudó a todo el mundo, él trataba de ayudar a todo el mundo, que en obras de caridad, en donaciones, en todo, pues la imagen de él es muy positiva en este tipo de generación a la cual yo pertenezco. Pero los jóvenes ahorita, pues lo que uno les cuenta y todo ya como que ni le creen a uno, porque eso ya se ha ido con el tiempo desvaneciendo, ya el recuerdo de él. Todo el mundo sabe que el mexicano era de Pacho, y por los documentales, porque él nunca pasa de moda, él siempre está en boca tanto de los periodistas como del mismo pueblo en general y todo, entonces nunca pasa de moda. Pero los jóvenes, pues muy poco en ese aspecto, sí, no.
O sea, son como muy escépticos. No, no les interesa básicamente esa parte. De la novela que hizo de RCN, hace como 3 años, creo. ¿Usted la vio? Sí, yo participé yo fui escogido por Fox y por RCN para presentar el documental y para asesorarlos en ciertos aspectos de la vida personal de él y de la manera que actuaba, que se vestía, que hablaba. Yo sí colaboré con mucho gusto en eso. ¿Realmente lo que mostraron sí hay cosas que son falsas o no, eso es verídico? No, eso es ficción, eso es netamente comercial. O sea, de la novela que hicieron a la realidad, eso no, como he dicho, el 10% es verdad, el resto es pura ficción. Y tiene que ser así para que una cosa sea comercial. O sea, que como lo han mostrado siempre en las novelas como Narcos, en las series de Netflix, la novela de propia de él, la novela de Pablo Escobar. Esa no era su No. era él. No. No es como lo muestra en la televisión. No, él tampoco era un obispo, ni era no se puede santificar a una persona que tuvo mucho inconveniente con el gobierno y con la ley. Pero nosotros sabemos que él pues tuvo también sus problemas a nivel de paramilitarismo, a nivel de producción y comercialización de cocaína y eso. Pero la vida personal de él sí era totalmente diferente. No es como la novela lo pinta. Sí. O sea que esas novelas tienen como o sea, le hacen daño al pueblo porque pues realmente la gente que no comparte con él o que no lo conocieron o que no son de aquí, pues tienen una percepción totalmente sesgada de lo que... Sí, tergiversan totalmente la imagen del personaje, eso es cierto. Y el mismo productor me lo decía a mí. Nosotros no podemos santificarlo porque no fue un santo. Pues vamos a tocar los dos temas y vamos a tratar también de tocar algo de la parte humana, pero también pues lo otro es innegable, no se puede ocultar tampoco. Y ya cambiándonos del tema, las propiedades de Gacha que dejó el pueblo, ¿qué pasó con todo eso? Pues la mayoría de propiedades las expropiaron, el gobierno se quedó con la gran mayoría de las propiedades de él. Hubo un acuerdo también con la esposa de él y ella devolvió un poco de propiedades a cambio de cierta inmunidad con el gobierno, por ejemplo, de los Estados Unidos. Eso fue un pacto que hicieron, pero la gran mayoría, pues, eso la devolvieron y el gobierno después la repartió a través del INCODER, dividió las fincas con desplazados y con gente que necesitaba acá del municipio. Y al igual pues hay muchas, como hemos visto, hay muchas propiedades de él que están en decadencia, ¿no? Claro, sí, porque hay fincas donde el gobierno todavía no ha metido la mano, entonces una finca de ese valor y con esas construcciones en 20 años, eso se cae, eso no hay nada que hacer. Además que también eso ha sido sometido a mucho huaqueo, ¿no? Porque el cuento es que en todas las fincas hay caletas, que en todas las fincas hay entierros, entonces eso todas las fincas están llenas de huecos, hermano. Eso, todo el mundo con detectores y cavan y buscando tesoros que realmente, pues eso ya no hay nada. Volviendo al tema del Tupac, del caballo, o sea, dicen, no sé, lo que hemos escuchado, lo que uno le pregunta a las personas, dicen que cuando Gonzalo murió, el caballo también murió de pena moral. Eso es lo que dicen las historias. Sí, pero eso mire, eso de anécdotas hay miles. Sí. Pero uno que conoce más o menos la situación, eso tampoco puede ser así, porque es que, pues primero yo no creo que un caballo sienta pena moral, y segundo, Gonzalo veía el caballo por ahí cada mes o cada 15, de pronto habría más pena moral con el montador, ¿no? Que era la persona que todos los días lo cuidaba, lo mimaba, pero eso sí, no creo tampoco. Es como lo que dicen que Gonzalo está vivo, que no, eso tampoco, eso son anécdotas que queda la gente como una especie de leyendas y de fábulas que no tienen sentido. Y en el tema del caballo, dicen que lo disecaron, ¿cierto? Sí. ¿Por qué se tomó la decisión de disecarlo? Tal vez por cercanía con la esposa. Fue una decisión que ella tomó, que inclusive todos lo criticamos, ¿no? Porque el caballo han debido someterlo a otro proceso y no como lo hicieron, ¿no? Que le quitaron la cabeza y el cuero y las patas y no lo disecaron completo como debería ser, como deben haber hecho, para tenerlo de recuerdo, pero la señora tomó la decisión. Sí. ¿Y ese caballo es en algún lugar público para ver? Sí, claro. Ustedes pueden ir aquí al Parador del Caballista, ahí está. Ahí lo pueden ver, eso no es ningún misterio. En el Club Tupac Amaru, sí. Ahí lo pueden ver.
Para contarles una anécdota antes de que terminemos, como para amenizar un poco el rato. En una época se hablaba mucho de Millonarios y Gonzalo era muy aficionado a apostar. Entonces estábamos en una finca que se llama Mazatlán. Yo soy santafereño y en el grupo habíamos 2 o 3 santafereños nomás, el resto eran todos de Millonarios por la cercanía con el patrón. Entonces él me llamó y me dijo: Jimmy, ¿cómo ve el clásico del domingo? Eso era como un viernes, el domingo había clásico, Santa Fe Millonarios. Le dije: eso y le ganamos, patrón. Me dijo: le ganamos. Dijo: ¿tiene 10.000 ahí para apostar? Le dije: pues yo los consigo. Dijo: no, consiga 20.000. En el 88 era harta plata. Entonces yo me fui y le dije a 2 muchachos que yo sabía que eran santafereños: bueno, hagamos vaca aquí y apostémosle al patrón los 20.000. Entonces yo cogí la plata y fui y se la llevé a él. Le dije: mire, patrón, aquí está lo de la apuesta. Dijo: entréguesela ya al de chaqueta negra. Entonces yo volteé a mirar así y fui y le llevé la plata al señor. Le dije: mire, que aquí me manda el patrón esto que es para la apuesta. Dijo: ah, bueno, y se le echó en la chaqueta, en la plata. Cuando yo regresé al salón, todo el mundo se reía. Entonces yo me acerqué a uno de los que me ha dado plata y le dije: hermano, ¿y por qué se ríe? Dijo: ¿usted qué hizo? Le dije: yo la llevé la plata y ahí casé con el man de negro. Dijo: ¿y usted no sabe quién es ese man? Le dije: no. Dijo: huevón, ese es el árbitro del partido. Preciso, 2-0 perdimos, hermano. Una duda que nos surge, pues, nosotros amantes al fútbol, todo. O sea, prácticamente el fútbol del equipo Millonarios Fútbol Club sí estuvo muy untado por el tema del narcotráfico. ¿Sí? No solo Millonarios. No, sí, obviamente nosotros sabemos que equipos como Nacional, Medellín, Junior, América. Muy untados por este tema. Pero pues, como mucha gente dice que el equipo Millonarios que nunca tuvo que ver con eso, solo que Gacha solo fue un hincha más. Pero pues, o sea, hablando en el tema económico, él era accionista mayoritario del equipo. Entonces, se podría decir que él se afectó, o sea, pues no afectó, o sea, afectó como la transparencia del fútbol colombiano, ¿no? No, yo pienso que en la transparencia pues, es muy difícil entrar a deducir y a mirar y a investigar, pero lo que sí es fundamental es la inversión que hizo él para traer jugadores. Eso, en cierto modo, desequilibró el fútbol. Sí. Porque es que la inversión que hizo Gacha en esa época, que trajo 10 o 11 jugadores de altísimo nivel, incluyendo a Funes, a Vivalda, todos los argentinos y uruguayos y paraguayos que traían en esa época, pues, hermano, eso influenció mucho. Porque desequilibró el fútbol, es una inversión grandísima. Ellos, por lo menos, ellos lo hacían tocando el tema de Pablo Escobar con el equipo, aunque dicen que él era hincha de Medellín, no de Nacional, sino de Medellín, pero pues todo el mundo lo tiene. Pues, ellos como que tuvieron como su competencia ahí, tú con mi equipo, yo con mi equipo, y competimos por nuestros jugadores, entonces el que le invierta más plata al equipo. Sí, pero eso lo tomaron como más jocosamente. Ellos apostaban siempre en los partidos. Siempre apostaban, me acuerdo que apostaban 5 millones de pesos cada vez que jugaban Nacional y Millonarios. Pero sí, en esa época eso era mucha plata. Pero siempre así, jocosamente, ¿no? Y así hacían podridas, como dicen ellos. Tocaban árbitros, tocaban arqueros, tocaban defensas de pronto, para cuadrar esa plata. Gonzalo. En el 89. En el 89. Hablando aquí de lo del fútbol, en el 89 mataron un árbitro, ¿no? Ah, sí. Primero en la tabla y mataron un árbitro. O sea, de pronto Gacha tendría algo que ver. No, eso sí es muy difícil. Aunque yo no creo. O sea, yo en lo que lo conocía él tampoco llegaba a esos extremos. O sea, no. Su afición no era tan. No, nunca. No daba para eso. Además en eso se movía mucha mafia, sobre todo de apostadores y todo eso. No, yo no creo. Sí. Y en el tema futbolístico, pues también con anécdotas que uno siempre escucha, decían que cuando jugaban con Gonzalo los partidos de fútbol, ¿verdad que le dejaban hacer los goles? Claro, yo era defensa del otro, y yo siempre me caía o me escachaba, eso era ya normal. Él era un tronco para jugar. Sí. Eso no, hermano, él no jugaba absolutamente nada. Y siempre era el que metía más goles en el partido, era él, todo el mundo se los dejaba. Pero ahí en Recocha, ¿no? Por lo menos cuando en la muerte de Gonzalo, el ejército llegó acá al pueblo. Y pues, pues como decías ahorita, todo el mundo lo tildaban de paramilitar y narcotraficante y eso. ¿Cómo se vivió esa época acá? Bueno, ¿cómo lo vivió su familia, sus amigos? Había represión total. Con la destitución del alcalde, que después llegó el coronel, con las tanquetas aquí dentro del pueblo, con los soldados. Sí, eso fue una represión brutal en esa época, eso era berraco.
todo el que tenía algo que ver o fue amigo o él, nunca de pronto se hace una investigación, porque nosotros fuimos amigos de él, pero yo nunca me toqué con esas cosas, hermano, yo nunca. Y aquí la mayoría de gente, la gran mayoría, fuimos amigos, de pronto trabajamos con él, como hacía yo en las fincas, como hacía mucha gente que eran administradores de fincas, que eran obreros, que eran tractoristas, pero en cuestiones de narcotráfico eso es muy difícil de decir que alguien se involucró con eso. Y si alguien se involucró no lo va a decir, entonces eso es muy relativo, man. Y por lo menos usted que en ese momento, usted y como muchas personas en ese momento pues tuvieron una economía muy buena, hoy en día todos... ¿Cómo están? O sea, ¿cómo es la vida de la mayoría de las personas? Porque pues de pasar a estar muy bien... Es que eso es relativo, hermano. Eso, la mayoría de esos capitales se fuman, hermano. Porque cuando uno está acostumbrado a gastar mucho y llega un momento en que los ingresos son menos de lo que uno gasta, pues tarde que temprano va a quedar, hermano, grave. Y la mayoría de gente le pasó, algunos hicieron capital y lograron de pronto estabilizar ese capital, porque como decía Gonzalo, es que lo berraco no es hacer un capital sino mantenerlo. Entonces, la mayoría, hermano, de esos capitales se fumaron. ¿Cómo era él? Es una persona común y corriente, hermano. Yo me sentaba con él, me metía al sauna, hablábamos, se chanceaba conmigo. Chanzas de varones. ¿Usted lo conoció antes de que empezara ahí? No. ¿No? No, yo no lo conocí. O sea, cuando él empezó a llegar, pues aquí este era un pueblo muy sano. Inclusive a él le pusieron el coquero. Le decían el coquero y decía, yo un día le pregunté, le dije, oiga hermano, ¿usted por qué le dicen el coquero? Y yo, hermano, es que yo tengo una fábrica de cocas en Tibacoque, Boyacá. Y uno al comienzo le creía, ¿no? De cocas de esas de madera. Y después ya que uno empezó a ver como el crecimiento desmesurado de la fortuna y el poder de él. Es que eso fue 10 años, hermano. Pero eso fue impresionante, ya cuando empezó a llegar en helicópteros acá y todo. Y eso ya se desbordó totalmente. Ya lo empezamos a ver en la revista Fortuna como uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces ya... Y él me decía... A veces que nos vamos a charlar por en el sueño, me decía, Jimmy, yo sé que ningún reino es eterno, esto se acaba algún día, pero hay que vivirlo y hay que aprovecharlo mientras lo podamos vivir. Y yo pienso que eso, hay que aprovechar eso, mano. O sea, hacerle ver a la gente que tampoco era un monstruo. Él era una persona común y corriente que por X o Y circunstancias de la vida se vio involucrado en eso. Y él decía, cuando el poder es grande, ya no se puede retirar de eso, nunca se pudo retirar. Lo intentó, pero ya no pudo. ¿Ah, eso lo intentó? Sí, lo intentó alguna vez, me dijo que lo había intentado, pero que no, hermano, ya el compromiso es tan grande con los socios, con los enemigos y todo, que eso ya no pudo. Eso se vuelve una bolería, hermano. No lo paran sino la muerte. Y eso le pasó a él. Es como otra cosa que les cuento. Por ejemplo, el ejército no lo mató, él se mató. Él siempre nos decía que él no se dejaba coger y él siempre andaba con una pistola y con una granada en el maletín. No se mató. Eso es innegable. ¿Cómo no se sentía muy acorralado? No, él no se sentía acorralado. Yo pienso que el gran error de Gonzalo fue haberse ido de Pacha. Porque aquí todo el mundo lo protegía, lo escondía, lo cuidaba. Y él se fue. Él se fue para Coveñas detrás de una novia que tenía de una reina y ahí fue la embarrada, ¿no? Si él se hubiera mantenido aquí yo pienso que el final hubiera sido diferente. Aunque yo con el tiempo me puse a pensar y con los amigos que quedamos vivos, nos fuimos a pensar que la final fue mejor que hubiera muerto y que hubiera muerto el hijo con él, porque si no nos había hecho matar a todos, porque él era muy guerrero, él era una persona que guerreaba con todo el mundo. Cuando se murió tenía 6 guerras casadas y todas las iba ganando. Peleaba con los esmeralderos, peleaba con la DEA, peleaba con el cartel de Cali, peleaba con la guerrilla y peleaba con los gringos y con el gobierno nacional. ¿Quién aguanta 6 guerras? 5 frentes de batalla, no aguanta nadie. Y ahí el hijo, ¿qué expectativa tuvo así por el hijo? No, el pelado era un niño muy joven, murió de 17 años, pero Gonzalo desde los 13 años empezó a inculcarle que tenía que sucederlo a él y hacerlo meter en que hacer cursos de paramilitarismo y todo eso.
Entonces el pelado fue creciendo con esas ideas y se hizo matar. Ese Magorovich, pero era quedó vivo, había sido también un problema. ¿Cómo seguir el legado de su padre? ¿No? ¿Cómo? Hubiera seguido el legado de Sí, Gacha. indudablemente. Entonces, pues eso. Entonces, por unos lados, a la final para todos fue mejor que eso hubiera sucedido así. O si no, esto había terminado en una catástrofe. Y la gente, la guardia de seguridad que tenía, esos se terminaron entre ellos dándose el plomo y se mataron y se acabaron. En 5 años ya, sí, entre ellos, eso ya se volvieron guerras aquí internas por coger el poder, no de Gacha, sino por el poder de los combos que había, y se acabaron. Ya ahorita se goza de paz, ya no hay problema, ya es un pueblo muy tranquilo, cambió totalmente todo.